Bueno, es un gozo, mis hermanos, nuevamente poder estar aquí. La verdad es que es un gozo, pero al mismo tiempo es un poco de tristeza, porque sabemos que era nuestro hermano, el pastor Juan Manuel, quien tenía que cerrar las conferencias, ¿ya? Y cerrar la conferencia con lo que es esta plenaria, este mensaje. Y si estoy aquí es porque él, evidentemente, por razones obvias que conocemos, pues él no puede estar, ¿ya? Así que es un gozo, pero es una tristeza al mismo tiempo y debemos tenerlo a él y a su familia en nuestras oraciones. Así que vamos a tener una palabra de oración antes de pasar al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios, venimos delante de ti. Y Padre Celestial, nos rendimos a ti que eres el único Dios vivo y verdadero, Creador y Salvador. Oh Padre nuestro, gracias te damos porque tú nos diste a tu Hijo amado. A tu Hijo que, como hemos visto, es el que tiene preeminencia en todo y en todo, Señor. Gracias te damos porque esto, Señor, tiene que ser de gran relevancia para nuestras vidas. El vivir sabiendo que Él es preeminente en nuestra vida. Pero también de gran gozo, sabiendo que no hay nada que escape a sus soberanas manos. Gracias te damos por ello. Y ahora, Padre nuestro, queremos pedirte que tú una vez más, Señor, nos muestres a Cristo Jesús. Que tú una vez más llenes todo lo que es nuestro ser, de poder contemplar aquel que es precioso para nuestras almas. Padre, que podamos salir de aquí, habiendo contemplado con los ojos de la fe, por esa fe que viene de la palabra de Dios, podamos salir de aquí diciendo, hemos contemplado a Cristo. Así que ponemos este tiempo en tus manos para que tú seas aquel que añada bendición. Que tú seas aquel que haga llegar tu palabra con poder a nuestras vidas. Que no sea sabiduría humana, sino sabiduría divina. Que te lo pedimos, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como se ha dicho, el mensaje que cierra lo que es toda esta serie de conferencias es la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vamos a las Escrituras, la verdad bíblica de la segunda venida de Cristo Jesús es una verdad bíblica que aparece a lo largo de todas las Escrituras, en el Antiguo, pero sobre todo cuando llegamos al Nuevo Testamento. Hay una gran cantidad de textos que nos hablan de la verdad de que Cristo vuelve. Y el gran doctor, el doctor Martyn Lloyd-Jones, en una de sus conferencias, hablando precisamente de el retorno de Cristo, mencionó lo que son una serie de estadísticas, hablando hoy de estadísticas, ya mencionó una serie de estadísticas de todos los textos que tienen que ver o hablan de la segunda venida de Cristo Jesús. Y en estas conferencias, Lloyd-Jones menciona lo siguiente. Dice, ciertas personas a las que les encantan las estadísticas son amigas de analizar la Biblia de forma estadística. Y hay un hombre que llega a afirmar que en una de cada 30 versículos de la Biblia alude a la segunda venida de nuestro Señor. Otra estadística, la ofrezco simplemente para mostrar la importancia de la cuestión, dice Lloyd-Jones, toma las referencias de la Escritura de la primera y segunda venida de nuestro Señor y muestra que la proporción es la siguiente. Por cada referencia a la primera venida de Cristo, como bebé en Belén, existen 8 referencias a su segunda y última venida. La verdad es que ya sabemos que las estadísticas debemos tomarlas a veces con pinzas. Pero ¿qué es lo que nos muestra esto de una manera u otra? Que las referencias a la segunda venida de Cristo Jesús son abundantes en la Escritura. La Escritura no calla la realidad y la verdad de que Cristo viene. Ahora bien, aún y la abundancia de las referencias a su venida, saben, a lo largo de la historia también abunda lo que es el mal entendimiento y las malas interpretaciones de lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la venida de Cristo es una verdad innegociable, es una verdad vital, es una verdad central en la fe cristiana y en la esperanza que tenemos.
pero ha sido mal interpretada muchas veces. A finales del siglo, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, a raíz de lo que era el imperar del modernismo, con la razón como la regla última de fe y conducta para el ser humano, apareció algo que se le llamó la búsqueda del Jesús histórico. Y cuando hablamos de la búsqueda del Jesús histórico, tenemos que tener cuidado con esto, porque nosotros creemos en un Jesús histórico, en un Jesús que verdaderamente existió en la historia, en un personaje histórico. Pero ellos no dicen esto. La idea de la búsqueda del Jesús histórico, para ellos es encontrar aquel Jesús de la historia que nada tiene que ver con los milagros y que nada tiene que ver con lo sobrenatural. Fue simplemente alguien que vino para enseñar moral y ética. Por lo tanto, su visión era sacar todo lo que es el tema de lo sobrenatural en Cristo, sacar todo lo que son los milagros y entonces te encontrarás con el Jesús de la historia. Y en sacar eso de lo sobrenatural implicaba también sacar su segunda venida. Otros han interpretado lo que es la segunda venida de Cristo como simplemente lo que es la muerte del creyente y el abandono del creyente de este mundo. Otros han interpretado la segunda venida de Jesús como el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesús vino a través de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, su venida ya sucedió en el día de Pentecostés, pero fue una venida espiritual a través de su Espíritu. Y Él se hace presente a través de su Espíritu. Y así interpretaron la segunda venida de Cristo. Y otros interpretaron la segunda venida de Cristo como la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, como un juicio en la venida de Jesús sobre los judíos. Fíjense que esto todos son un tipo de interpretaciones de lo que es la segunda venida de nuestro Señor. Y saben que el siglo XXI, mis hermanos, no estamos muy lejos de esas interpretaciones. Porque en esta semana mi esposa me hizo llegar lo que es un artículo de un periódico muy conocido aquí, La Vanguardia, y en la contraportada salía una entrevista. Y salía una entrevista a un tal Daniel Sánchez Crespo, que es divulgador creativo y divulgador de tecnología. Y esa entrevista tenía el siguiente título: ¿y si la IA es la segunda venida del Hijo de Dios? Y fíjense que en una novela de este autor, que es la novela que se titula La segunda venida, explora la realidad de un matrimonio el cual es infértil y entonces lo que hacen es crear un robot con inteligencia artificial el cual crece y se asocia entonces con la segunda venida del Hijo de Dios. Fíjense lo que dicen en esta novela. Es un niño artificial, crecería en edad y en sabiduría y sería perfecto y lógicamente un día se vería a sí mismo como el Hijo de Dios. Esto ya es lo que nos faltaba. Y si la ya es la segunda venida del Hijo de Dios. Fíjense, mis hermanos, que en realidad son todas estas interpretaciones, que son malas interpretaciones, lo veremos, de la segunda venida. Ahora bien, en el campo evangélico, algo que tenemos claro es que el campo evangélico, el cristianismo evangélico, cree en lo que es la segunda venida de Cristo. Puede haber variaciones del cómo, en qué momento, si antes, en medio, después. Pero mis hermanos, ¿saben qué? No es el propósito de lo que es este mensaje de hoy, analizar todas y cada una de esos detalles. Pero lo que es la intención de ese mensaje es ver cómo la Escritura nos describe la venida de nuestro Señor Jesucristo y entender, mis hermanos, algo que está en el corazón de la esperanza de la iglesia. Que la venida de Cristo Jesús ha sido y es la esperanza del creyente y la esperanza de la iglesia de Cristo. Es nuestra esperanza de que nuestro Señor viene, de que nuestro Señor viene y viene en breve. Fíjense que es la esperanza de todo lo que es la revelación bíblica hasta el punto de que cómo termina la Biblia. Y no me digan con el amén, ¿ya? O no me digan con los mapas, por favor, ¿ya? Fíjense cómo termina la Biblia en lo que es Apocalipsis 22, versículo 10. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí,
ven, Señor Jesús. Y esa es nuestra esperanza. Y lo que vamos a ver en el mensaje de hoy es esa gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo bajo dos puntos. Primero veremos la esperanza y segundo veremos la respuesta. Primero contemplaremos la esperanza que debemos tener de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, lo que veremos es la respuesta que debe generar en nosotros la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el hecho de que Cristo venga, mis hermanos, debe generar algo para nosotros aquí en el presente hasta que Cristo vuelva. Pero vamos a lo primero, vamos a la esperanza que debemos tener de la realidad, de la verdad, de que nuestro Señor Jesucristo vuelve. Y fíjense, cuando hablamos de esperanza, no estamos hablando de una esperanza incierta. No estamos hablando de una esperanza que no sabemos si se va o no se va a cumplir. La esperanza en las Escrituras, la esperanza bíblica, mis hermanos, es una esperanza la cual tiene el 100% de seguridad y de certeza de que va a cumplirse. No es como aquel que yo, por ejemplo, les puedo decir, tengo la esperanza de que algún día los trenes de Renfe funcionen a la hora. Y ustedes me preguntarán, ¿estás seguro? ¿Saben cuál será mi respuesta? No, no estoy seguro. Es una esperanza incierta y es una esperanza que no tiene ningún tipo de porcentaje claro. Esta no es la esperanza que nos encontramos en la Escritura, esta no es la esperanza del cristiano, esta no es la esperanza de la iglesia. La esperanza, la Biblia, es una esperanza segura, firme, certera, del 100%. Porque es una esperanza viva, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3, Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual por su grande misericordia, ¿qué es lo que hizo? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mis hermanos, nuestra esperanza es una esperanza viva. La esperanza de este mundo es una esperanza muerta. Es una esperanza que no tiene vida. Es una esperanza que cuando uno acaba en este mundo, todo se queda aquí. Pero esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es viva. ¿Saben por qué? Porque está ligada a aquel que vive. Está ligada a nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado de los muertos, que ha ascendido y está a la diestra del trono, reinando con preeminencia y autoridad. Y nuestra esperanza es viva porque el que vive, vuelve. Y esperamos la venida de nuestro Señor. Y en esta venida, fíjense, mis hermanos, que esperamos primeramente la venida física, visible y repentina de nuestro Señor. Física, visible y repentina de nuestro Señor. No esperamos, si la Biblia no nos deja ver, mis hermanos, el hecho de esperar una venida espiritual e invisible que no se verá. Hay una gran cantidad de textos que nos muestran de que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, esa venida, mis hermanos, va a ser visible. Se va a ver aquel que viene, que va a ser física, porque vamos a ver que tal como ascendió, así volverá. Y va a ser, mis hermanos, paradójicamente, ya verán por qué digo paradójica, repentina, mis hermanos. Fíjense cuando hablamos de la física y visible, físico y visible. Fíjense, por ejemplo, Mateo 26, 64. Y voy a citarles una serie de textos, pero ya les diré en aquellos textos que quizá vamos a pasar más tiempo, ¿ya? Pero fíjense en Mateo 26, 64. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora, y fíjense el lenguaje ahora de Jesús, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense el lenguaje. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, viniendo en las nubes del cielo. Fíjense ahora en Hechos 1, versículo del 10 al 11. Observen otra vez el lenguaje. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ahora escuchen el final. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense las palabras finales de esos ángeles que se aparecieron a los discípulos. Las palabras finales dice: este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo de vosotros, así, ¿ven este así? Mis hermanos, la palabra es toda ella inspirada. Creemos en una palabra que tiene una inspiración verbal y plenaria. Y las palabras que están aquí porque Dios ha querido que estén. Y ese así está aquí porque es muy importante. Porque así como ha sido tomado de vosotros al cielo, así, de esta misma manera, como le habéis visto, volverá. Mis hermanos, los discípulos vieron a Cristo ascender. Fue un ascenso visible y fue un ascenso físico. Porque ¿quién es el Jesús que ascendió a la gloria? ¿Quién es el Jesús que ascendió al trono celestial aquí en Hechos? ¿Saben quién es? Es el Jesús de que tenían que dar testimonio. Es el Jesús que, mis hermanos, nació en Belén, que se encarnó en un ser humano real, que fue hombre 100%, pero sin pecado. Es el Jesús que murió en la cruz, por los pecados de los suyos. Es el Jesús que resucitó, y no resucitó como un espíritu. Su resurrección fue corporal, con un cuerpo glorificado, pero real, palpable, que podían decir lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron y nuestras manos, dice Juan, palparon. Era visible, era físico. Y ese Jesús que vieron ascender físicamente, dice, así como lo habéis visto al cielo, que volverá. Por lo tanto, su venida va a ser una venida visible, va a ser una venida física, mis hermanos. Y la realidad de la primera venida de Cristo, vamos a ver que garantiza lo que es la realidad de su segunda venida. Así como vino y ascendió, así volverá a vosotros. Fíjense en Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí viene con las nubes, ¿y qué dice más? Y todo ojo le verá. Por tanto, mis hermanos, no esperamos una venida invisible, secreta y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara, el Nuevo Testamento es muy claro. Hay 2 venidas, mis hermanos, de Cristo Jesús. Su primera venida y su segunda venida. Y toda la historia desde la primera venida de Cristo se mueve, mis hermanos, en este gran paréntesis. Su primera venida y su segunda venida. Y los apóstoles que escribieron entendían que vivían, mis hermanos, en estos últimos tiempos que Cristo inauguró con su primera venida y que consumará finalmente con su segunda venida. Y cuando venga será visible, no será secreto. Cuando venga será físico. Veremos a aquel que murió en la cruz y resucitó volver, mis hermanos, gloriosamente. Y será una venida repentina. Pero saben, aquí hay una paradoja. ¿Y saben cuál es la paradoja? La paradoja, mis hermanos, es que va a ser una venida repentina, pero es paradójico porque, por un lado, la Biblia nos da aquellas señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No las vamos a mencionar ahora, pero nos dice que van a ser una serie de señales antes de que venga el Hijo del Hombre. Pero todo ya viendo esas señales, al mismo tiempo es repentino.
Es como el relámpago, mis hermanos, que sale, así es como va a venir. Es como el ladrón en la noche que no sabes cuándo va a venir a robar a tu casa. Fíjense algunos textos. Fíjense en Mateo 24-27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago. Saben, a mí me encantan las tormentas. Me encantan. Soy raro, lo voy a hacer. Me encantan las tormentas. Me encanta ver cuando llueve. Me encanta escuchar los truenos. Me encantan los relámpagos. Pero tengo una frustración. Y la frustración que tengo es que nunca he podido tomar una foto de un relámpago. Ya tengo unos cuantos años. Cuando uno intentaba tomar una foto de un relámpago con las cámaras de fotografías antiguas, aquellas que tenías que pasar el carrete, es que ya son de una edad, ya saben de qué va, ¿no? Que tenías que pasar el carrete, eso era, mis hermanos, bueno, te quedabas sin dinero porque querías coger el relámpago y nunca lo cogías y después salía de todo menos el relámpago. Ahora con las digitales es más fácil, ¿no? No coger el relámpago, si al menos no te gastas tanto dinero en los carretes, ¿ya? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que yo sabía que el relámpago sí o sí en algún momento iba a venir. Lo sabía. Había las señales, estaban las nubes, esto iba a venir. Pero de repente, ¡pum!, salía el relámpago y no había manera de cogerlo en la foto. En cierta manera así será la venida del Hijo del Hombre. Hay señales. Cristo viene. Pero va a ser, mis hermanos, repentino como el relámpago. Quizá cuando algunos no estén pensando en esto, mis hermanos, los cielos se abrirán y el Hijo del Hombre descenderá en gloria. Como ladrón en la noche. Fíjense en Mateo 24, del 43 al 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que todos aquellos que han trazado a lo largo de la historia fechas específicas y horas específicas de la venida del Hijo del Hombre, mis hermanos, todos equivocados, porque nadie sabe la hora en la cual eso va a suceder. Fíjense en 1 Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por tanto, es una venida física, visible y repentina. Y ese carácter de repentino, mis hermanos, es lo que hace entonces, implica una preparación y alerta en nuestra vida. El saber que Cristo viene, pero que su venida puede ser repentina, mis hermanos, tiene que implicar en nuestra vida el estar preparados, el estar velando, el estar firme como aquellas vírgenes que tenían aceite en sus lámparas y esperaban a que el esposo viniese y sabían que el esposo llegaría. Y estaban preparadas con aceite en sus lámparas porque si quizás, según ellas, tardaba más el esposo, no se quedasen fuera. Eso implica, mis hermanos, estar preparados para su venida. Lo veremos al final. Pero fíjense, no solamente esperamos una venida física, visible y repentina. Esperamos la venida en gloria de nuestro Señor. La venida en gloria de nuestro Señor. Fíjense que en estos textos que hemos leído hay dos cosas que aparecen. Se menciona al Hijo del Hombre y se menciona constantemente lo que es venir en las nubes. Fíjense, voy a repetir algunos textos y van a ver cómo el tema de Hijo de Hombre y las nubes se repite. Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Han visto? Hijo de Hombre y nubes. Fíjense Mateo 24, 27. Porque como relámpago que desde el oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
¿qué no pensáis? Y Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. ¿Se dan cuenta de la repetición que hay? Hijo de hombre que viene en las nubes. Hijo de hombre que viene en las nubes. Mis hermanos, esto es un lenguaje el cual el Nuevo Testamento no se lo saca de ninguna parte. Es un lenguaje, mis hermanos, que nos encontramos ya enraizado en el Antiguo Testamento mismo. Porque fíjense que cuando vamos al Antiguo Testamento, una de las maneras en cómo se manifestaba la gloria de Dios, se manifestaba lo que se llamaba la Shekinah, la gloria de Dios, mis hermanos, ¿era de qué manera? Era mediante una nube. Cuando se construyó el templo, mis hermanos, y descendió la gloria y la presencia de Dios, ¿qué es lo que cubrió y llenó todo el templo? Fue la gloria de Dios, pero representada ¿en qué, mis hermanos? En una nube. Por tanto, fíjense que cuando hablamos de la gloria de Dios, la palabra gloria significa peso. Es la palabra que se usaba para probar los materiales preciosos. Y solían ser siempre los materiales preciosos los más pesados, los que quedaban en el fondo. Esto es lo que significa, mis hermanos, la palabra gloria. Es el peso, mis hermanos, y en ese caso el peso de la magnificencia, de la manifestación, de la presencia de nuestro Dios. Por tanto, cuando tomamos este lenguaje del Antiguo Testamento, la idea de que Cristo, mis hermanos, viene en las nubes no es solamente de que nuestro Señor Jesucristo viene envuelto en nubes desde el cielo, mis hermanos. Porque si ese día está claro que, y no hay nubes, ¿qué hacemos entonces? Se nos acaba entonces, ¿ya? No solamente, mis hermanos, es el tema de que haya nubes o no que venga desde el cielo. Es el tema, mis hermanos, de cómo esa nube de gloria que la encontramos ya en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo va a regresar vestido en gloria, mis hermanos. Va a regresar en una venida, mis hermanos, llena de gloria. Porque aquel que viene es, mis hermanos, Dios mismo. Es el Dios que en el Antiguo Testamento llenó su templo con su presencia en una nube que ni los levitas podían entrar, mis hermanos. Bien, aquel que ahora viene envuelto en una nube de gloria es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Y este que viene envuelto en una nube de gloria y de magnificencia, mis hermanos, este es el Hijo del Hombre. Y eso es importante que se mencione, porque esa nube e Hijo de Hombre, hay un texto en el Antiguo Testamento, ya me aparto, ¿ya? Hay un texto en el Antiguo Testamento que lo pone junto, y es Daniel capítulo 7. Fíjense, vayan a Daniel capítulo 7, los versículos del 9 al 14. Y fíjense lo que dice ahí Daniel, mis hermanos. 7 del 9 al 14, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Por tanto, la visión de Daniel nos lleva a una corte. Hay tronos, hay autoridad. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Se dan cuenta? Estamos, mis hermanos, en la corte celestial. En la corte del juez de jueces, que se sienta en el trono y los libros son abiertos. Piensa ahora al versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero los había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Escuchen ahora lo grandioso de esto. Y le fue dado dominio, gloria
y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dejen de lado las bestias y todas estas cosas que vemos aquí. Dejen un momento de lado esto. Y quédense quizá con lo básico. Porque hemos visto, mis hermanos, que los tronos son puestos y el juez, el anciano de días, se sienta. Y él juzga a esta bestia y quita el dominio de las bestias. Es decir, ejerce su juicio, su dominio y su gobierno. Y ahora en la visión Daniel ve a uno como hijo de hombre, que viene en las nubes. Y a ese hijo de hombre que viene en las nubes le es dado ¿qué? Le es dado trono, gobierno, dominio, un reino que no será jamás destruido, un reino y un gobierno que es eterno. Bien, con esto de Daniel, mis hermanos, vayan a los textos que hemos leído, a los textos que hemos visto que decía el Hijo del Hombre viene en las nubes. Mis hermanos, aquel que viene, nuestro Señor Jesucristo, vestido en gloria, que es Dios mismo, viene, mis hermanos, su venida es gloriosa, pero esto implica no solamente que va a venir en su magnificencia resplandeciente de siendo Dios, sino que viene para consumar y establecer definitivamente su reino y su gobierno sobre todas las cosas, mis hermanos. Ese reino que ya empieza en la creación misma, ese reino cuando el Creador venció ese caos de esa tierra desordenada y vacía, ese reino que hubiese tenido que establecer el primer Adán y no lo hizo, mis hermanos. Vino el postrer Adán e inauguró el reino y dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el evangelio del reino. Lo inauguró. Pero saben que uno quizá puede mirar hoy en día al mundo tal y como está y dice: pero ¿dónde está este reino? ¿Dónde está ese gobierno de nuestro Señor Jesucristo? Si parece que el mundo está al revés, si hay injusticia por todas partes, si no hay juicio recto, si los santos y los débiles sufren, ¿dónde está este reino? Mis hermanos y hermanas, no se equivoquen, porque Cristo está sentado en el trono. Y Cristo inauguró su reino cuando vino. Estableció su gobierno sobre todo en la vida de aquellos que salvaba y redimía y llevaba bajo su reinado, mis hermanos. Pero llegará el día, mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria. Y esa venida no va a ser como un bebé en Belén. Esa venida va a ser glorioso para consumar su reino. Y va a establecer, mis hermanos, de manera perfecta, última y eterna, lo que es su gobierno y su reino fundamentado en la justicia y el juicio. Y saben que ese es el reino que tenemos que anhelar. Cuando uno ahora dice: ¿dónde está esa justicia? ¿Dónde está ese juicio? Y aquellos que somos ciudadanos de ese reino por la gracia de Dios, somos bienaventurados. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahí en el Sermón del Monte, esa justicia que se anhela, esa justicia que se quiere, es la justicia del reino de los cielos. Esa justicia no de los escribas y fariseos, sino esa justicia que el Señor Jesús oró y les dijo: cuando oréis, vosotros diréis: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y mis hermanos, orar: venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Saben qué es orar esto, mis hermanos? En parte, es orar que el Rey de Reyes venga. Es orar que nuestro Señor Jesucristo venga. Es orar que la voluntad de Dios, como es en el cielo, sea hecha aquí en la tierra, y Cristo Jesús venga y establezca su reino de justicia y juicio.
de justicia y juicio para aquellos que han creído y para aquellos que no han creído, mis hermanos. Porque va a establecer su reino y juzgará a aquellos que han rechazado y pisoteado su sangre una y otra vez. Pero como veremos, hará justicia con los suyos. Será aquel día, mis hermanos, como nos dice Pablo en Filipenses, que lo que ha hecho Dios Padre es exaltar al Hijo y darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla que está en los cielos y que está en la tierra, mis hermanos, si se acabe todo el mundo reconociendo que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, mis hermanos. Y en ese día todo el mundo, hayan creído o no hayan creído, cuando Cristo venga en gloria y consume su reino, mis hermanos, el testimonio unánime será: este es el Señor. Para los creyentes será glorioso. Pero para aquellos que han rechazado, ese reino implicará juicio. Pero esperamos esa venida. Esa venida visible, física, repentina, de nuestro Señor en gloria, que consumará este reino. Y esto nos lleva a la tercera cosa de la venida que esperamos. Porque esperamos una venida restauradora, mis hermanos, en la cual Cristo restaurará todas las cosas. Porque ese reino será un reino de restauración. Cuando se habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a veces se habla de lo que es la escatología individual, es decir, cosas que suceden al creyente individualmente, y la escatología general. Es decir, eventos que lo que van a hacer es restablecer el orden, no solamente de una cosa, sino de todo el cosmos. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, será restauradora en ese sentido, en que va a afectar a todo el cosmos, mis hermanos, a todo. Fíjense en Daniel 7 que hemos leído, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y con la realidad del reino, mis hermanos, en la realidad del reino, ahí están todas las esperanzas del pueblo de Dios. Cuando vamos a Génesis, mis hermanos, el reino de Dios fue establecido en esa primera creación, el gobierno y el señorío de Dios. Y ese gobierno y señorío de Dios, visto en la primera creación, lo veremos de una manera sublime y gloriosa cuando los nuevos cielos y la nueva tierra lleguen, mis hermanos. Cuando ese reino sea consumado, y saben, ahí serán restaurados, mis hermanos, todo el cosmos. Será restaurada toda la esperanza que tienen los creyentes. La esperanza, mis hermanos, y las promesas que Dios tiene serán consumadas en ese día. Fíjense algunos textos. Fíjense que en ese día se dará la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es algo que anhelamos y que esperamos. Pablo en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, llegará el día que esas aflicciones que pasamos en este mundo, ¿saben qué? Esas aflicciones, mis hermanos, cuando las vemos a la luz de la gloria eterna, de esa gloria que tiene que manifestarse en nosotros, son aflicciones reales, duras y difíciles en la vida muchas veces. Pero palidecen cuando entendemos que hay algo mucho más grande que manifestarse en nosotros, esa gloria venidera. Y eso va a darse, mis hermanos, cuando Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva a la creación que gime con dolores de parto. ¿Por qué gime la creación con dolores de parto, mis hermanos? No solamente porque está hundida en el pecado, pero gime con dolores de parto para dar lugar ¿a qué? Para dar lugar a algo nuevo, mis hermanos. Para dar lugar a esos nuevos cielos y nueva tierra, que lo que traerá, mis hermanos, será esa consumación. Lo que traerá será esa consumación de nuestra adopción en la redención final, dice Pablo. Mis hermanos, la venida de Cristo conllevará todo esto, la resurrección, la glorificación final, que seremos hechos a la imagen perfecta
de nuestro Señor Jesucristo. Piensa en 1 Juan 3:2, un texto que volveremos a tocar. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Se dan cuenta? Va a ser una venida, mis hermanos, transformadora. Una venida, mis hermanos, restauradora. Una venida, mis hermanos, en la que vamos a ser hechos perfectos a la imagen de Cristo Jesús. Fíjense, el primer Adán hundió toda la creación en pecado. El segundo Adán la restaura. Y esa restauración la llevará sí o sí a cabo cuando descienda con gloria y poder en su venida. Esta venida es la que esperamos. Física, visible, repentina, gloriosa, con poder, con juicio, con salvación, con restauración, mis hermanos. ¿No es algo glorioso? Ahora, la pregunta es, ¿cómo responden a esa verdad bíblica? ¿Cómo respondemos a esta verdad de que Cristo viene de esta manera? Aquí pasamos, mis hermanos, al segundo punto. Fíjense la respuesta que debe generar en nosotros lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en la Escritura nos encontramos de que esta verdad de que Cristo viene es una verdad que tiene que tener impacto en el presente de nuestra vida, que debemos responder a ella de una manera específica y concreta en nuestra vida. Y una respuesta que se da a la luz de la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es una santificación en el tiempo presente. El saber que Cristo viene, vamos a ver que va a implicar para nosotros la realidad de esa esperanza, purificarnos, santificarnos en el tiempo presente. Fíjense en 1 Juan. Miren, mis hermanos, en el capítulo 2 y los versículos del 28 al 29. Y tendremos que seguir ligando esto, el argumento aquí de Juan, con el capítulo 3. Pero fíjense lo que dice 1 Juan 2, 28 al 29. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Fíjense lo que dice aquí Juan. El contexto es su venida. Tengamos confianza cuando Él, ¿qué? Cuando Él se manifieste. Un término para hablar de la segunda venida. Tengamos confianza para cuando Él se manifieste. Y al final, fíjense que acaba diciendo, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es ¿qué? Es nacido de Dios. Es decir, es hijo de Dios. Y todo aquel que es hijo de Dios hace justicia. Porque sabemos una cosa, que nuestro Dios es ¿qué? Nuestro Dios es justo. Bien, ¿qué significa hacer justicia aquí? ¿Significa ser perfectos? ¿Significa no equivocarnos? Uy, que tira la primera piedra aquí, ¿eh? No significa esto, mis hermanos. Hacer justicia significa vivir una vida que está acorde a quién es nuestro Dios y a quién somos nosotros como sus hijos. Es vivir una vida que si nuestro Dios es justo y el estándar de justicia, nuestra vida tiene que vivirse acorde y en base a quién es nuestro Dios. Y vivir entonces como lo que somos, hijos de Dios. No estamos llamados a vivir como hijos del mundo, sino como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta el argumento aquí de Juan? Bien, vayan ahora al capítulo 3. Sigan el argumento de Juan. Y fíjense que en el capítulo 3 de Primera de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Has escuchado lo que Juan dice? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿De que somos qué? Llamados hijos de Dios. Y para que ningún creyente dude de esto, Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios. La adopción es una realidad, mis hermanos, es un acto que sucede por parte de Dios Padre en el Hijo amado, adopta a los suyos. Y no nos adopta por trozos. No nos adopta primero el brazo derecho, después el brazo izquierdo, la pierna derecha, hasta que lleguemos al final plenamente adoptados. No. Somos hijos de Dios. Acuérdense del capítulo 2. Y el que es nacido de Dios, ¿qué es lo que hace? Hace justicia, porque Dios es justo. Pero aquí nos dice ahora Juan, pero todavía no se ha manifestado lo que tenemos que ser. Bueno, Juan, ponte de acuerdo. O sí o no. O lo somos o no lo somos. ¿Y qué respondemos? Sí, lo somos, pero todavía no se ha manifestado todo lo que tenemos que ser como hijos de Dios. Porque mis hermanos, si el que es nacido de Dios vive en justicia porque Dios es justo, debemos ser sinceros con nosotros. Nuestras vidas no siempre son vidas justas. Nuestras vidas no siempre son vidas, mis hermanos, que aunque estamos cubiertos por la justicia de Cristo, esa justicia que viene por la sola fe, solamente en nuestro Señor Jesucristo, en nuestra vida muchas veces, mis hermanos, no vivimos conforme a ese estándar de justicia de nuestro Dios. Pero llegará el día. Llegará el día, dice Juan. Fíjense, pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él. ¿Cuál es el contexto que ha estado siguiendo Juan? El ser semejantes a Él, mis hermanos, es que en aquel día que Cristo venga, en aquel día que le veamos, mis hermanos, porque le veremos tal y como es, aquel día, mis hermanos, el objetivo final de nuestra redención, el ser hechos a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo, será cumplido. Y en aquel día, mis hermanos, sí que entonces nuestra vida será una vida justa a la imagen de aquel que es justo. Pero ¿saben lo que me gusta de este texto, mis hermanos? En aquel día le veremos como Él es. Déjame que te pregunte una cosa. ¿Has disfrutado y te has gozado en estas conferencias? Ha sido glorioso contemplar a nuestro Señor Jesucristo con los ojos de la fe a través de la Escritura como Rey de Reyes. Glorioso contemplarlo como nuestro sumo sacerdote eterno y misericordioso. Ha sido glorioso contemplarlo como profeta que trae la revelación de nuestro Dios. Glorioso contemplarlo como aquel que es preeminente en todas y cada una de las cosas. Glorioso contemplar no como el Cristo de Roma, sino como el Cristo de las Escrituras. Contemplarlo como aquel que es el centro de las Escrituras, el corazón que late en la revelación misma. ¿No es precioso contemplar a nuestro Señor Jesucristo de esta manera? Pues mis hermanos, ¿cómo será ese día? ¿Cómo será ese día que nuestro Señor Jesucristo vendrá y le veremos tal y como Él es? No a través de los ojos de la fe que surge de la Escritura, sino con nuestros ojos físicos, porque su venida será física. ¿Cómo será ese día? Mis hermanos pastores, aquel por el cual trabajan arduamente para llevar el mensaje de Cristo todos los domingos al rebaño, aquel que contemplan una y otra vez en los mensajes, aquel le verán como Él es en aquel día. Grupo de alabanza, el tema de Cristo que habéis hecho como el tema de vuestras canciones de alabanzas en aquel día, lo veréis como Él es. Iglesia, aquel que es nuestro esposo, aquel que nos ama, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que la entregó para santificarnos. Iglesia, aquel día le veremos como Él es.
Mis hermanos, no sé lo que será esa visión, pero será gloriosa. No digamos amén tan rápido, ¿eh? Porque fíjense, mis hermanos, cómo sigue Juan en el versículo 3. Si entendemos esto, fíjense lo que dice Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Eres hijo de Dios? ¿Tienes esta esperanza? Iglesia, ¿tienes esperanza? Pues todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tienes esta esperanza? Pues tu responsabilidad en el presente es purificarte por la gracia de Dios. Es vivir una vida de santidad y una vida de justicia. Por la pura gracia de Dios, sí, imperfecta todavía, pero vivir en ese camino de la santidad y de justicia, que es el fruto, mis hermanos, de haber sido liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, mis hermanos, que tenemos como fruto la santificación. Esperar que el justo viene implica la responsabilidad en el presente de vivir en santidad y en justicia. Y quizá no hay mayor motivación, mis hermanos, para vivir en santidad que saber que el justo viene. Y saber que algún día, esa lucha que tenemos aquí en la santificación, algún día llegará a la glorificación final. Porque le veremos como Él es. Una esperanza, mis hermanos, que lo que hace es responder en santidad. Pero una esperanza, fíjense, mis hermanos, una respuesta también de la esperanza de encontrarse con nuestro Señor. Fíjense que hay un texto en 2 Tesalonicenses, vayan a esa carta. Primera y 2 Tesalonicenses hay varios textos ahí que nos hablan de la venida del Señor, pero yo me voy a centrar en uno que está en Primera de Tesalonicenses. Fíjense, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Fíjense que en los versículos, mis hermanos, del 15 al 18, Pablo va a hablar, mis hermanos, de cómo va a ser en cierta manera esa venida del Señor Jesucristo, qué es lo que va a suceder. Pero fíjense que en este capítulo, los versículos anteriores, los versículos del 1 al 12, Pablo lo que establece ahí es la responsabilidad que tenemos como cristianos. Es decir, de vivir como lo que somos. De vivir como cristianos, como hijos de Dios. Porque sería, mis hermanos, estar un poco desequilibrados el pensar solamente en la venida de nuestro Señor Jesucristo y el desvincularnos de cómo tenemos que vivir en el presente. Pero ante esta realidad llega el versículo 13, y fíjense lo que dice en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, ahora Pablo va a corregir ciertas cosas, pero les va a decir a esos creyentes, queremos que sepáis algo también, para que tengáis esperanza frente a estos que nos han precedido y que han muerto antes, los que duermen. ¿No? Eso es lo que dice el versículo 13. Fíjense el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo que os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay una esperanza. Y Pablo les dice, quiero que sepáis, que no seáis ignorantes a lo que sucederá con aquellos que han dormido. Y en el versículo 14 nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Todo el contexto, mis hermanos, marca un tiempo específico, marca el tiempo de la venida del Señor, cuando el Señor Jesús viene. Y hay varias expresiones cuando
el Señor traiga con Él, con Jesús, a los que durmieron. Si entendemos esto, fíjense el versículo 15. Resultado. Si sabemos que Dios con Jesús traerá a los que durmieron, por lo cual, por lo tanto, os decimos esto, así es como funcionará el asunto. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ven, ese es el tiempo que marca Pablo aquí, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, autoridad, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué es lo que sucederá? Resucitarán primero. Vendrá Cristo en su segunda venida y los muertos en Cristo resucitarán primero, mis hermanos. Glorioso. Y los que hayamos quedado, fíjense luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Quédense con esto. Fácil de entender, ¿no? Primero van los que durmieron en Cristo y después vamos los que hayamos quedado vivos. Y esto es en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida visible, física, repentina, gloriosa, con autoridad. Cuando Cristo venga, así funcionará. Pero hay una palabra que quiero que se queden en el versículo 17. Y es la palabra para. Estas pequeñas palabras me encantan en la Biblia. Para. ¿Saben lo que nos indica para? Nos indica propósito. ¿Por qué el tema, mis hermanos, de que Cristo venga y los muertos resuciten y los que hayamos quedado seamos recibidos o arrebatados para recibir al Señor? Fíjense, para recibir al Señor en el aire. Ese es el propósito. Ese es el propósito, mis hermanos. Cristo vendrá y lo que sucederá es que aquellos que han muerto resucitarán y los que hayan quedado vivos serán tomados. ¿Para qué? Para recibir al Señor. Para recibir al que viene y estar siempre con Él, mis hermanos. ¿Sabes? Puedes hacer... No quería liarme esto, porque aquí aparece el arrebatamiento y cuando dices esto dices... Pero como es la última conferencia lo digo y me voy. ¿Ya? Así ya. Como ya no hay sillas ni debate ni nada, pues ya no hay preguntas. ¿Ya? Miren, mis hermanos, uno puede tener la posición que quiera, no voy a entrar en esto, ¿saben? Pero es separas lo importante. Porque lo importante en la venida de Cristo es que lo que hará el Señor es tomarnos cuando Él venga físicamente para que le recibamos y estemos con Él. ¿Y saben qué? Mi esperanza y la esperanza de todo cristiano y de toda iglesia no es una posición u otra. La esperanza escatológica es Cristo. Y mi esperanza es ver a mi Señor. Nuestra esperanza es encontrarnos con aquel que es precioso para nuestra alma. Nuestra esperanza es recibir al que nos ama y nos salvó y estar siempre con Él. Será glorioso el día, mis hermanos, que veamos a aquellos santos que nos han precedido. Será glorioso el día que yo, por ejemplo, pueda ver a mi abuela, a mi madre, a mi padre. Será glorioso que podamos ver a aquellos santos que amamos y nos precedieron. Será algo fantástico. Pero esto palidece frente a la realidad del propósito para recibir a nuestro Señor. Para ver a nuestro Señor. Y aquí la imagen es como esa procesión triunfante, como entraba el César que venía de una guerra y entraba por el arco de triunfo, triunfante, llevando a los cautivos, mis hermanos. Aquel que ahora viene no es César. Aquel que viene es el Señor de señores y Rey de reyes. Y va a acoger a los suyos para recibirlo y que lo vean y estén siempre con Él. Por lo tanto, mis hermanos, alentaos unos a otros con esta realidad. Y con esto termino, mis hermanos, porque la respuesta no solamente tiene que ser esperar, es recibir al Señor Jesús, sino el anhelo constante de la venida de nuestro Señor. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22:20. Fíjense, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cómo responde la iglesia? Amén. Es la afirmación. Amén.
¿Y cuál es el anhelo entonces de la esposa de Cristo? Sí, ven, Señor Jesús. Y mis hermanos, la respuesta a la venida de Cristo tiene que ser ese anhelo constante en nuestra vida. Ser esa afirmación, amén, Él viene, y un anhelo constante, sí, Señor Jesús, ven. Alentaos, iglesia, con la realidad de que nuestro Señor viene y lo que Él promete, lo cumple. Y tienes que entender una cosa, se te ha dicho una y otra vez en estas conferencias, si estás aquí, no es por casualidad. Si estás aquí es porque aquel que es preeminente en todo, en su soberanía, aquí Él te ha traído. Y te ha traído para que entiendas que algún día Él que es el profeta, el rey, el sacerdote, el preeminente, el que es exclusivo, Él volverá. Y si en ese día no has creído en Él, Él juzgará tu vida por no haber creído en el Señor de señores y Rey de reyes. Y la eternidad es una eternidad de condenación. Sin Cristo. Por lo tanto, si escuchas las palabras del Evangelio en esta conferencia, no endurezcas tu corazón. Si escuchas lo que el Espíritu está diciendo, no endurezcas tu corazón. Cree en Cristo Jesús, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Y el día que Cristo venga podrás recibirlo como tu Señor y podrás cantar, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Iglesia, en el día de hoy, cuando salgamos de esas conferencias, no se olviden de nuestro Señor Jesucristo y aliéntense sabiendo de que nuestro Señor vuelve. A Él sea la gloria. Acabemos en una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos. Gracias te damos por Cristo Jesús. Gracias te damos por nuestro profeta, por nuestro rey, por nuestro sumo sacerdote. Gracias te damos por el preeminente, el exclusivo y el excelso. Gracias te damos porque el que murió y resucitó, Él volverá. Oh Dios nuestro, te pedimos algo, que tu gracia nos sea suficiente para que podamos vivir esta vida a la luz de la manifestación de nuestro Señor, vivirla en justicia, en santidad. Vivirla predicando el Evangelio, porque llegará el día que Cristo volverá y los tronos serán puestos para juzgar. Que tu gracia nos sea suficiente para vivir en el anhelo siempre de ver a nuestro Señor y de decir, amén, sí, Señor Jesús, ven pronto. Que te lo pedimos nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén.